Te doy la más cordial bienvenida, como siempre, contento, con mucha energía, muchas ganas de poder seguir avanzando con el curso. Y esta vez vamos a entrar ya al tema de la reestructuración. Hay que reestructurar, hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes. Para eso te he pedido un trabajo que es muy importante. El tema del FODA, el análisis FODA personal, que va a ser de mucha valía para que puedas tú generar el contenido de alto valor. Donde has avanzado está bien. Donde tienes la información, recuerda que esos datos son muy útiles para poder nosotros empezar a plantearlo, empezar a digitalizarlos y convertir esta información en un punto de partida para enfocarnos a lo que queremos lograr más adelante, ¿sí? La línea de tiempo, ya ustedes han entendido, de los 5 años para atrás, eso no queríamos solamente lo que te está pasando ahora. El análisis FODA es lo que pasa en el momento, y eso es lo que te hemos pedido para esta clase, y necesitamos contar con esa información que es de mucha importancia, ¿ok? Pero vamos a entrar al tema ya de la reestructuración. ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué cosas vamos a lograr? ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a tener con estos? Entonces vamos a ir a conocer también las estrategias. Hoy vamos a hablar de las estrategias, vamos a hablar de un propósito, vamos a hablar de la meta, es decir, hoy cerramos prácticamente el capítulo completo del tema de reestructuración y espero que estés muy atento porque con esto ya tú tienes que conocer lo necesario. Ojo que es lo básico, pero es lo necesario para poder trabajar tu marca personal y también el tema empresarial, ¿ok? Entonces, la reestructuración, vamos a ver en qué consiste todo este proceso de la reestructuración, vamos a ver también lo que es la estrategia, cómo vamos a aplicar esta estrategia, pero acá hay un tema muy importante que yo quiero compartir con ustedes. Todos los ciudadanos a nivel de Sudamérica tenemos la costumbre de hacer algo, pero somos muy poco estratégicos, o sea, no aplicamos estrategias. Entonces, cuando no aplicamos estrategias, estamos haciendo las cosas simplemente sin rumbo, hacemos algo que no nos va a generar resultado. Entonces, para eso es bueno aplicar estrategias y en el proceso medir las estrategias para ver qué está pasando si es que estas estrategias no van a funcionar, ¿sí? Porque siempre van a haber también algunos vacíos, depende cómo vayan las estrategias. Entonces, es importante que podamos nosotros implementar en nuestra vida personal y tengamos que entender que las estrategias son parte prioritaria. Si tendríamos que resumir en cómo enfocarnos a hacer un trabajo con resultado, ya sea a mediano, largo plazo, o sea, corto, mediano, largo plazo, entonces resumimos todo esto en estrategia. Porque la preocupación es que todos, y seguramente tú has visto mucha gente, que empieza una empresa, empieza a trabajar su marca personal, empieza a hacer cualquier tipo de actividad, pero no se ciñe a una estrategia. Entonces, ¿pero cómo voy a aplicar una estrategia si no conozco, desconozco totalmente qué es eso, cómo se aplica? Entonces, hay razones por qué no estamos todos capacitados. No es tan complicado lo que vamos a hacer ahora, no son tan complicadas las herramientas que vamos a utilizar, pero va a ser importante que podamos entender que todo se enmarca en una estrategia. Y al momento de hablar estrategia, hay que empezar a ser más estratégicos. Recuerden que decimos, muchos de los latinos, y en Perú especialmente, queremos resultados pero sin hacer mayor esfuerzo. Queremos que las cosas se den por milagro, y eso no pasa. Las cosas tienen que darse de acuerdo a la voluntad, a la fuerza que yo le pongo a un determinado trabajo, a una determinada tarea, para lograr un resultado, ¿sí? Un resultado favorable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les muestro esta gráfica, por ejemplo, donde vamos a ver la manera de observar un problema en un todo. Y cuando hablo de un problema en un todo, háganse de cuenta que estamos hablando del tema estructural de toda tu marca personal o toda tu empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres el que mira el problema? Cuando tú solo observas el problema, vas a ver que hay algunos errores, algunos vacíos, algunos baches, pero realmente tú tendrás la capacidad de identificar todos los problemas en su real dimensión que están ocurriendo con tu marca personal y tu empresa. ¿Crees que puedes tú hacerlo todo o necesitas de alguien más que conozca sobre el tema y te pueda orientar y guiar en determinadas tareas?
¿sí? Entonces, para cada área, para cada trabajo, para cada específicamente la tarea que se tiene que desempeñar, hay alguien que conoce y puede ser un aporte importante. En una empresa, vamos a hablar, necesitamos profesionales que me ayuden a conocer esto. Pero si tú haces el análisis de la perspectiva, y este es un error que se comete frecuentemente a nivel de empresarial y también a nivel de marca personal, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos un análisis, observamos, ¿sí? Nuestra empresa, en 360 grados, nosotros hazte cuenta que estamos arriba de la empresa, miramos todo lo que ocurre dentro de la empresa y sacamos una conclusión. Como resultado, casi llegamos a lo mismo, porque generalmente pensamos que todo lo que estamos haciendo y todo el proceso está bien. Al pensar que todo este proceso está caminando bien, está yendo de la mejor forma, entonces vas a seguir dando vueltas y no vas a conseguir más de tratar de corregir cosas mínimas, cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Siempre es bueno y es importante empezar a buscar la ayuda profesional de gente que conoce los temas relacionados a la actividad que te dedicas, relacionados a la actividad en la que tú te vas a desempeñar, relacionados con tu carrera profesional, si es tu marca personal, relacionados con el sector, si es que es un tema de empresa. Tienes que ver a alguien que te maneje la contabilidad, alguien que te maneje la administración, alguien que te maneje, por ejemplo, el tema de marketing, publicidad, alguien que te maneje también el tema legal, que es otro tema importante, ¿no? En las empresas a nivel de diferentes rubros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros observamos el problema, el todo, ¿no? Observamos un problema en un todo, ya reviertes un poquito los papeles cuando empiezas a convocar a gente que conoce el trabajo específico. ¿Para qué? Para que me dé el aporte y haces un análisis, ¿sí? Una perspectiva no tuya, porque anteriormente tú tenías una perspectiva única y tu perspectiva te decía de que en la empresa no había muchos errores, de que todo estaba bien, todo estaba caminando. Pero cuando tú empiezas ya a convocar gente que conoce el tema referido a lo que tú quieres, a tu propósito o a tu meta, entonces, ¿qué vas a hacer? Tú asumes el papel de líder, ¿sí? Y el líder convoca a puede ser, aquí en este caso voy a poner un ejemplo de un contador, una administradora, un ingeniero y tengo un abogado. Entonces, cada uno de ellos tiene una función importante en mi empresa. Por ejemplo, cada uno de ellos sabe qué cosas tengo que mejorar porque ellos han estudiado y conocen el tema. Zapatero a tu zapato. Tú puedes ser el líder y escuchar y empatizar con todos ellos para poder en conjunto buscar mejores perspectivas, para poder entender mejor los problemas, identificar en cada punto dónde puede estar mal la situación de mi empresa o dónde puedo estar mal yo en mi marca personal. Entonces, cuando hablas justamente con ellos, ellos van a aportarte contenido de valor. Te van a decir, este es el problema. Yo identifiqué este problema, identifiqué el otro. Entonces, tú como líder no es que tengas que ser el sabelotodo o no es que tengas por qué contratar a esos profesionales. Recuerda que esos profesionales han estudiado para esas áreas y te van a aportar contenido de mucho valor. Que los tengas que contratar permanentemente no es necesario. Es por eso que tú asumes el papel de líder para reestructurar. Estamos hablando del proceso de reestructuración, de reorganización. Y al momento de reestructurar vas a poner las piezas de ese rompecabezas en su respectivo lugar y vas a identificar realmente los problemas que están pasando dentro de tu empresa. Tu perspectiva no te va a ayudar a llegar a las conclusiones que vas a llegar con un equipo de profesionales que conocen el tema y que es importante que aporten ideas y te den la solución. Porque si es que tú logras eso, vas a poder recién reestructurar realmente tu empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como líder, el tema de empatizar, de entender realmente lo que te quieren transmitir es importante, el saber escuchar y el que ellos te comprendan y entiendan lo que tú quieres. Entonces, al momento de empatizar, tú
prácticamente te metes al zapato de esa persona, de ese profesional, para entender a real magnitud lo que quiere transmitirte, lo que te quiere decir, lo que necesitas saber de tu empresa. Lo que necesitas saber en conjunto, porque recuérdate que no solamente, en este caso, el contador, la administradora, el ingeniero, el abogado van a hacer un trabajo cada uno por su lado, sino tienen que aterrizar, por eso digo empatizar, en un tema conjunto, pensado y enfocado en el objetivo de la empresa, en la meta de la empresa, en base al alineamiento que tiene la empresa. Y para eso tú eres el líder, porque tú sabes lo que quieres con esta empresa y lo único que vas a hacer es pedirles el apoyo para ver cómo reforzar esos puntos flacos, esos puntos débiles para ir mejorando. Entonces ahí tenemos una herramienta realmente importante que tienes que empezar a utilizar y convocar a las personas que puedan sumar, que conozcan, no necesariamente que sean profesionales de esa línea, sino que sea gente que tiene experiencia o tuvo experiencia en esas áreas que te ayuden a estructurar y ordenar tu marca personal, tu empresa, y tú tengas ya la seguridad, qué paso vas a tener que dar para poder tener esta reestructuración bien hecha, bien definida y que puedas seguir ese proceso. Pero eso sí, asume el papel del líder. Esto es importante. Hemos perdido la capacidad de liderazgo. El liderazgo nace con las personas que empiezan a aventarse, a arriesgarse a hacer algo. Y cuando empiezan a convocar a gente, tienen esa capacidad de convocar a alguien para compartir este tipo de escenarios y que me puedan dar ideas. El líder no es el que ordena, el que da las ideas. El líder no es el sabelotodo. El líder es el que tiene la capacidad de organizar a un grupo de personas, de llevar adelante un proyecto, pero pidiendo los aportes de todos, donde todos participan y todo lo que te puedan dar resultan generándote contenido de alto valor. Y eso es muy importante. Entonces, asume el papel de un buen líder y empieza a convocar a los mejores profesionales. Ahora, hay una cosa también que sale de todo esto. Cuando tú llegas finalmente a una sola opción, cuando tu perspectiva te da que tienes una sola opción, entonces tú te conviertes en una especie de robot. Todo está robotizado y ves las cosas de una manera lineal y como que no te puedes mover más porque ya tu enfoque está en una sola cosa, entonces pareces un robot. No te da esa soltura para ir ya buscando la variedad y ver qué opciones más tienes. Siempre es bueno buscar más opciones. Una opción te robotiza, te mecaniza y estás ahí, ¿sí? Entonces es un alcance. ¿Y qué pasa si tienes dos opciones? Cuando tienes dos opciones, ahí tienes un dilema, a ver, ¿no? ¿Hago esta o hago la otra? Entonces son dos opciones, ¿cuál hago? ¿Hago la de la izquierda o hago la de la derecha? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Hago esto o hago lo otro? Son solamente dos opciones y tú estás dando vuelta y no sabes si inclinarte para este lado o para el otro. Entonces es un dilema cuando tienes dos opciones. ¿Qué es lo que se recomienda? Muy bien, ¿qué es lo que se recomienda? Acá lo que recomendamos es hacer tres opciones y las tres opciones, cuando tú busques este tipo de análisis y una perspectiva ya analizando tu empresa, busca tener más de una y dos opciones. Tres opciones te hacen libre, hacen que puedas pensar ya con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque te permite precisamente tener esto. A ver, vemos un ejemplo acá. ¿Cuál es una de las opciones o qué cosa quiero yo en esta primera meta? ¿Qué cosa quiero? Quiero ganar dinero, ¿sí? Yo tengo la meta y mi objetivo es ganar dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar opciones. Entonces, cuando tengo dos opciones, voy a tener una opción, por ejemplo, mi primera opción, quiero emprender en algo. Entonces, cuando quieres emprender, es lógico, te entiendo que estás hablándome de tema empresarial. Quieres emprender empresarialmente. De eso se trata, ¿no? O quiero trabajar para una empresa. Esa sería la segunda opción. Entonces, ahí tienes un dilema. O pongo mi negocio ahora, en esta situación que está difícil, pongo mi empresa, o me voy a trabajar a una institución. Entras a un dilema porque tienes las dos opciones. Entonces, ¿qué decides? Si es que empiezo a trabajar, a poner mi empresa, la cosa está difícil, voy a tener que lidiar con muchos problemas, la cosa no está tan fácil. Si me voy a un trabajo, el trabajo me va a pagar un sueldo mensual, voy a tener las horas en un trabajo,
entonces, pero si voy a tener un sueldo seguro, mejor me voy por un trabajo. Y eso es lo que hacemos la gran mayoría, ¿sí? Entonces, es un dilema esto de que solamente tengas dos opciones. Es por eso que lo recomendado es tener por lo menos 3 opciones cuando tú hagas un análisis situacional real para ya un proceso de reestructuración para que tengas las opciones por donde moverte. Entonces, ¿qué pasa si de cada opción puedes generar 1000 variables? Por ejemplo, quiero emprender, ¿sí? Pero para emprender en el proyecto, sin salirte del marco del proyecto que tú tengas, ves en qué cosas podrías destacar. Ves 3 opciones. ¿Qué cosas te podrían resultar mejor? Entonces, analizas las 3 opciones y las tienes ahí. Las 3 opciones, las 3 posibilidades. Y esto te va a permitir que no te enfoques en una sola cosa que no pueda funcionar y de pronto quedas ahí. Entonces vas a tener 3 opciones muy interesantes para ir jugando, una con la otra, y esto te va a empezar a dar la tranquilidad y luego los resultados, ¿sí? Entonces, busca más de una opción. 2 opciones, ya sabes que es un dilema. 3 opciones te genera estar más libre. Pero la gente que realmente disfruta su libertad es la gente que trabaja en el sector privado. Claro que es difícil empezar. No es fácil para nadie iniciar una marca, un negocio, una empresa. Si ustedes ven cómo empezaron los más grandes empresarios que ahora tienen éxito mundial, no nacieron de la noche a la mañana, ha sido parte de un proceso largo, pero para ese proceso tiene que haber compromiso, tiene que haber entrega. Si no hay entrega, no hay compromiso, simplemente esto queda en una ilusión, en una emoción, y ¿de qué sirve que yo quiera hacer algo pensando, pero en el accionar no tome decisiones? Hay gente que se compromete y hay gente que no se compromete. Hay gente que vive con energía, con actitud, con ganas de hacer bien las cosas, pero hay gente que solamente quiere cumplir el día, vive por vivir y tiene que cumplir un horario y ahí queda su responsabilidad. Entonces, si es que tú te enfocas en algo, tienes un propósito, tienes una meta, vas a recién entender el real significado de tu compromiso contigo. O sea, nadie te va a obligar a que hagas las cosas que tienes que hacer si es que decides hacer ese cambio y meterte a un tema privado, un tema muy tuyo que te va a resultar no de repente de la noche a la mañana. Recuérdate que todo esto es parte de un proceso. Hacemos mal en imaginarnos que mañana ya vamos a estar todos al 100%, vamos a estar bien y vamos a lograr todos los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es importante en este punto ya pasar a definir un propósito, ¿sí? ¿Qué es un propósito? Muchos se van a preguntar. Hay que definir el propósito. Pero ¿qué cosa es un propósito? Me dices, define mi propósito bien. Pero ¿qué es un propósito? ¿No? Entonces, cuando digo un propósito, tengo que entender bien qué cosa es un propósito y acá te explico. Tengo esta gráfica que me dice, ves ahí en esta gráfica una persona que va a llegar a un lugar, quiere llegar a un lugar, entonces, pero no va a llegar a un lugar bajo, ¿no? Sino va a tener que escalar, gradita por gradita, peldaño por peldaño. Entonces, ¿para qué va a escalar estas gradas? ¿Para qué? Y el propósito es justamente eso, es el para qué quieres hacer lo que quieres hacer, para qué piensas hacer lo que piensas hacer, para qué sueñas hacer lo que sueñas hacer, para qué te estás preparando ahora, ¿no? Y que quieres alcanzar en un determinado tiempo. ¿Para qué haces todo eso? Responde esa pregunta, el para qué, y vas a tener tu propósito. Entonces te voy a ir ayudando más o menos para que podamos aterrizar en algo sencillo, algo tan práctico. Entonces vamos a ver acá y me hago la pregunta. Disculpen. Propósito. ¿Es ser empresario? Es una pregunta que a menudo me hacían, ¿no? Y es por eso que utilizo este ejemplo. Entonces mi propósito es ser empresario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un propósito? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sería un propósito? Yo quiero ser empresario. ¿Ese sería un propósito? Entonces, eso no es un propósito.
¿no? No es un propósito, eso se ajusta, ¿no? Esa es una meta o una visión, ¿sí? O un objetivo. Entonces no es un propósito, porque ese es parte de un pequeño espacio para lograr un propósito, ¿sí? Es como un vehículo de transporte para llegar a mi propósito, nada más. Eso de que yo puedo ser empresario, si soy empresario, yo quiero ser empresario, ese no es un propósito, pero pasa a ser una ruta, un vehículo, como un medio de transporte para lograr mi propósito. El propósito es algo grande, el propósito está en lo más alto, el propósito es algo que vas a tener que lograr con mucho esfuerzo, y es por eso que te decía, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Ok? Entonces, tengo otro ejemplo. El propósito, muchos, ¿qué quieren? En la vida, la mayor cantidad de gente del mundo quiere lograr su libertad financiera, quiere tener suficiente dinero para tener una vejez digna, que significa que cuando tú ya estés sobre cierta edad, no voy a decir la edad, pero sobre cierta edad de jubilación, vamos por ahí mejor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estás en esa edad de jubilación, mira, vas a necesitar de mayor atención, mejores cuidados, vivir gastando en medicamentos, porque no sabemos la vida, qué factura nos va a pasar de lo que hemos hecho antes, ¿no? ¿Cómo llegamos a nuestro estado de salud? ¿Cuál ha sido tu estilo de vida en el aspecto de la salud? Entonces, cuando llegas a cierta edad, vas a tener una serie de dificultades y vas a necesitar invertir en tu salud. Pero cuando obtengo la libertad financiera, ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué significa libertad financiera? Que en este momento de juventud, de esfuerzo, tú logras dar pequeños pasos y haces una pequeña empresa. Y eso se llamaría una meta, ¿no? Entonces, haces una empresa y esta empresa te empieza a generar dinero. Generas dinero. Y el ganancio de esta empresa manejada muy bien financieramente te va a permitir invertir en otra empresa. Entonces, ese dinero que estás invirtiendo ya en otra empresa está trabajando por ti, está haciendo su trabajo. Entonces ya tú no necesitas esforzarte mucho porque está tu plata trabajando en otra empresa. Y así sucesivamente, es parte de un proceso. Miren ustedes McDonald's, por ejemplo. ¿Cuántos McDonald's hay? ¿Cómo trabaja? ¿No? Miren ustedes cómo trabaja Amazon. Miren cómo trabaja Facebook, miren cómo trabaja Google. Entonces hay muchos ejemplos si queremos ver, ¿no? Que tienen empresas y empresas y empresas y al final son tremendos grupos. Han escuchado, por ejemplo, en Perú, Grupo Romero, Grupo RPP, Grupo El Comercio, claro, Grupo RPP, Grupo El Comercio, que empiezan a trabajar a escala y empiezan a aparecer diferentes empresas que hacen tremendos grupos. Pero miren, lo curioso y lo importante. Estamos viendo que parte de la libertad financiera es eso. Las personas que logran eso, finalmente van a tener una vejez tranquila, porque su dinero va a trabajar por ellos y ellos van a tener que tomarse el tiempo para visitar el mundo, viajar por el mundo, conocer países, darse un trato, no necesitan estar estáticos en un lugar. Y recuerden ustedes, los que han ido a un hotel 5 estrellas, 3 estrellas, ahí te tratan pues como a rey, ¿no? No necesitas tener ni siquiera empleados todo el tiempo si vas a viajar tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y eso es lo que quiere la mayor cantidad de gente. Y eso es lo que logra la mayor cantidad de gente que rompe sus paradigmas, rompe sus esquemas y sale de los estigmas que lo tienen ahí atrás, sale de esos momentos negativos y empieza a crecer, y empieza a buscar opciones, empieza a romper los paradigmas y empieza definitivamente a buscar nuevos rumbos, pero para eso hay que copiar un poco a la gente que ya lo hizo, gente que sabe, gente que tiene experiencia, ¿no? Entonces, esa es la libertad financiera, llegar a que tu dinero genere más empresas y más dinero y que tú tengas la libertad de viajar por el mundo. Mientras tu dinero trabaja, tú sigues ganando
Y eso se llama libertad financiera. ¿Se puede lograr? Muchos lo han logrado. Muchos lo han logrado. Sí se puede lograr. Si otros lo han hecho, ¿por qué no lo puedes hacer tú? O sea, la idea está en querer hacerlo. Ese es el detalle. Otros han querido hacerlo. Es como decir, han tenido hambre de hacer las cosas. Si te pongo un ejemplo, tú, en este momento, no te tomes el desayuno, espera la hora del almuerzo. ¿Cómo vas a llegar a esa hora? Con un hambre feroz, ¿no? Ellos llegaron con ese hambre, pero hambre de trabajar, hambre de impulsar, hambre de crecer, hambre de soñar. Y primero soñaron, sí fueron buenos soñadores. Es por eso que es importante soñar un poco para lograr los objetivos y los propósitos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. Porque hay diferentes tipos de personas, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en esta parte. La gente desmotivada, la gente que no le gusta aportar, la gente que no le gusta trabajar, ¿podrán lograr un propósito realmente que les tenga un futuro asegurado y una libertad financiera? Que es un propósito en este caso. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá una persona desmotivada rendir en su empresa, en la institución que trabaja? ¿Podrá responder a ese nivel una persona desmotivada? ¿Será suma para su empresa o será resta para su empresa? ¿Qué creen ustedes? Entonces, es una pregunta dura, pero es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros para entender qué pasa con el cambio de actitud. Cuando uno tiene actitud positiva, pero no solamente es actitud positiva, sino es aportar ese positivismo, hacer las cosas con energía, con ganas, hacerlo con actitud, entonces vamos a poder lograr muchas cosas. Pero si no hacemos eso, ¿qué puede pasar? Mira lo que puede pasar. Seamos realistas de lo que pasa en el país. ¿Cómo nos jubilamos? Cuando llegamos a la jubilación, la gran cantidad de peruanos y peruanas estamos exigiendo nuestros derechos al Estado. Estamos exigiendo que el Estado nos pague nuestros beneficios. Estamos exigiendo que alguien más vea por nosotros. ¿Es cierto o no? Conversan ustedes con los jubilados, ¿cómo está la billetera? Vayan a ver cómo está la billetera de los jubilados. Vamos a ver cómo están. Entonces, ¿cómo te ves tú de acá a un tiempo? Vamos a pasar a la fila, todos vamos a envejecer. En un momento nadie se ha comprado la vida para todo, una eternidad. Somos parte de este proceso de vida. Tenemos algunos años en la tierra y luego nos iremos despidiendo. Si fuéramos eternos, bueno, pues diferente sería la situación, ¿no? Pero no, o sea, tenemos nuestros mejores años y acá recuérdate algo. Los futbolistas de primera división tienen toda la energía y toda la voluntad en sus mejores años, ¿sí? Llegan a cierta edad y ellos ya no rinden igual. ¿O has visto un futbolista de 60 años mostrando la calidad y el toque, así que sea el mejor del mundo en la cancha? A la velocidad que lo hacen los jóvenes, a la velocidad que lo hacían los jóvenes, o lo hacía él cuando era joven. O sea, la vida es así, y es igual en la vida cotidiana, en el trabajo. Todo lo que hagas en su momento, cuando eres joven tienes la energía, aprovecha esa energía, disfruta de esa fortaleza, de esa energía, da lo mejor que tienes ahora, porque después, ya cuando lleguemos a la etapa de la jubilación, solamente nos va a quedar ver que haya un milagro y que alguien más nos tiende una mano de apoyo, de ayuda. Y nos vamos a conocer más allá porque no hicimos nada para lograr eso. Y nos hemos encerrado en una institución, en una empresa que nos han pagado un sueldo, nos han dado algunas gratificaciones, nuestras bonificaciones, nos han tenido sujetados en una institución del Estado y que encima cuando estamos ya viejitos no nos van a ver y no nos van a dar el valor. Porque para ellos somos un gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el peor de los casos? Miren lo que pasa. Algunos, si es que no han logrado ser profesionales, no han logrado estudiar una carrera, no han logrado meterse a una empresa o a una institución, terminan en esto. Esto es una parte real. Con esto quiero tocar un poco tu corazón para que puedas ver lo que puede pasarte en unos años.
Y créeme que los años vuelan, los años pasan rapidísimo. Mira qué rápido pasaron 5 años, ya miraste atrás. Qué rápido pasaron 5 años. ¿Cuánto has hecho? Y mira lo que puedes tú hacer en menos tiempo o en más tiempo. Pero no solamente puede pasar esto, sino también puede pasar esto. Miren ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cambio radical entre ambas imágenes, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo te quieres ver? Como este señor que está en la gráfica, que él sabía lo que buscaba, tenía su propósito y viaja por el mundo, porque de joven se sacó la mugre, entregó lo mejor de sí y logró un propósito. Él tenía un propósito. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Ya estás pensando en tu propósito? O mira esta imagen. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Estás sin rumbo? ¿No sabes dónde vas a terminar? ¿O quieres disfrutar la vida y hacerlo de la mejor manera como ves en esta imagen? Entonces, esta reflexión no es para que te cuestiones, digas que triste, no voy a poder hacerlo. El querer hacerlo está en uno mismo. Pero si tú no entras con esas ganas y no estás haciendo el curso con la energía que yo quiero que sigas y te parece que esta parte ha sido aburrida porque la teoría que yo quiero práctica, después de sentar las bases en este primer módulo, que ya estamos en el final del primer módulo, vamos a entrar a la práctica al 100% y ahí te voy a exigir generar contenido de valor. Pero para eso necesito que comprendas esto, necesito que entiendas esto, que es muy importante para la humanidad, que es muy importante para ti, para tu familia, para entender por qué estamos como estamos en el Perú, por qué estamos en esta situación en Latinoamérica, siempre teniendo la mano en la posición de pedir, nunca estamos en la posición de dar, siempre pedimos, y eso es lo que somos los latinoamericanos ahora. Y tú puedes cambiar esa realidad, por lo menos en tu entorno, y cuando tú estés bien, ¿qué va a pasar con tu familia? Tu familia va a estar bien. Cuando tú estés mal, tu familia va a estar mal, porque van a depender de ti. Y cuando tú tengas realmente algo construido, vas a poder ayudar a la gente, vas a poder compartir y lo vas a hacer con agrado y gusto. Por eso, siempre hablamos de los valores, hablamos de la cultura, que son 2 factores importantes que tienen que acompañar en este proceso de crecimiento. Y uno de los valores es la responsabilidad. Tener los hábitos de la responsabilidad, el respeto a ti mismo para poder cumplir contigo los compromisos que te hagas. ¿Sí? Muy bien. Este tema reflexivo que hago es para entender realmente cómo tenemos que empezar a trabajar y cómo tenemos que entendernos nosotros para poder ir viendo lo que queremos. Ahora quiero que te agarres y vamos a pasar a algo mucho más bonito y quiero que acá le pongas empeño, ¿sí? Porque así como reflexionamos ya te voy a empezar a dar las herramientas y acá empezamos con las herramientas del trabajo. Ya te he enseñado que es un propósito, ya sabes que es un propósito, ya tienes claro que es un propósito. Y si conoces esto, entonces ya estamos claros y no hay por qué preocuparse. Pero ahora quiero que vayamos haciendo el proceso para llegar al propósito. ¿Qué necesito para ese propósito de llegar yo a lograr esa meta? ¿Qué necesito para lograr ese propósito? Necesito fijar las metas, necesito trabajar poco a poco y llegar a esas metas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a llegar a las metas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es una meta? Esto es importante definir, ¿no? Ya estamos en la meta. ¿Tienes tu propósito o todavía? Busca tu propósito, pero vamos con este tema general. ¿Qué cosa es una meta? A ver, la meta es la parte cuantitativa, lo que puedes contar, calcular, ¿sí? Y esto definitivamente habla de qué planes de acción tengo que yo realizar. ¿Qué planes de acción tengo yo que realizar? Entonces, ¿qué es un plan de acción? El plan de acción ya va con la estructura de todo el desarrollo de tu marca personal, ¿no? O la empresa que quieres dirigir. Ahí hablamos de la misión, de la visión, los objetivos, ¿no es cierto? Objetivos estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema complicado, te estoy dando herramientas que van a ser lo más simple posible para que tú no divagues y no digas, no, acá me pierdo. No,
las herramientas más sencillas. Más adelante te cuento por qué y cómo. Solamente aplica las técnicas que son fáciles de aplicar, pero no lo hacemos por desconocimiento. Ahora que estás en este curso, que sea motivo de que te atrevas a hacer las cosas bien, ordenadamente, ¿sí? Entonces, ya sabes que es una meta, ¿no? El tema que se puede contar, se puede calcular, ¿no? Es prácticamente cuál es el plan de acción que vas a tomar para hacer ese primer producto o para montar esa primera empresa o para definir ese servicio que tú vas a prestarle a la población en general, con contenido de alto valor, ¿sí? Entonces, hay algo importante que te quiero pedir acá. Para hacer una meta, señores, no necesitamos hacerlo de la noche a la mañana. Recuérdate de que todo es parte de un proceso. Y te pongo la imagen. ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves esa imagen? Ves a un bebé dando pequeños pasitos. A ese bebé yo no lo puedo llevar al gimnasio y hacerle levantar pesas y hacerlo musculoso. No puedo. Para eso tiene que pasar todo un proceso. A ese bebé yo no lo puedo llevar a ser un atleta, ¿no?, de talla internacional con los atletas de todo el mundo. No lo puedo. A ese bebé no le puedo llevar a sacar su documento de identidad como una persona ya adulta. Tiene que pasar por todo un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? El secreto para poder avanzar es entender que todo es parte de un proceso y tenemos que ir dando pequeños pasitos. Y a eso le llamamos el pasito bebé. Muchos expertos utilizan estos ejemplos y los traemos también acá porque nos parecen que son interesantes. Y el pasito bebé es ir entendiendo de que todo esto tiene que ir caminando por un proceso lento. Eso no significa que no sea seguro. El proceso lento pero seguro. Por eso es que tú tienes que dar los pasitos bebé, porque también te puedes caer, pero tienes que saber levantarte, tienes que saber por dónde estás yendo, ¿sí? Vamos lentos, pero vamos seguros. Pero ¿qué pasa con nosotros? A ver, ¿qué pasa contigo? Tú has empezado el curso, ya quieres ser un sabelotodo, quieres entrar de frente al tema de vender, quieres los resultados exponenciales, ¿no? Entonces, no quieres entender el concepto de cómo funciona una empresa, una marca personal. Y eso está mal. Y eso está muy mal. Muchos empresarios quieren empezar a vender de la noche a la mañana sin haber reestructurado su empresa. Y después, cuando no lo logran, ¿qué pasa? Miren este error. Miren esa imagen. ¿Qué ocurre? Que nos frustramos, ¿sí? Todo está mal, que esto no sirve, que esto no funciona, que no vale, no sirvo, que no hay, esta metodología no me funciona, esta inversión lo he hecho en vano, o sea, y esto es algo que nos pasa a todos, y todos pasamos por ese proceso y nos pasa, nos pasará, pero ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que hay que ceñirnos a un proceso, porque iniciamos la meta y queremos resultados milagrosos, que un milagro llegue y de pronto tengamos los resultados que nos hemos imaginado en cuestión de horas, en cuestión de semanas. Y hay procesos dependiendo a la meta que tengas. Si tú te pones una meta, que esa meta te dice un determinado tiempo, entonces tienes que hacer esa meta ajustándote al tiempo que se va a poder hacer. Es por eso que es importante aplicar la metodología, ¿sí? Pero si tú te imaginas que lo puedes hacer en ese tiempo y no lo planificas, no lo cronogramas con un plan estratégico, entonces esto no te va a dar resultado. Y vas a terminar frustrándote, vas a terminar mal y vas a terminar incluso generándote anclas negativas y no vas a querer hacer más esto porque no resulta. Y no resulta. Entonces, no seas impaciente. Vamos pasito bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con esto de frustrar tus sueños, frustrar tus ilusiones, frustrar lo que quieres hacer, entendiendo que respetes parte del proceso. Y ahora te voy a dar la herramienta. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí está. Vas a ver y vas a definir un método que es un método muy sencillo. Este es el método más sencillo
más práctico y efectivo que se aplica en diferentes empresas del mundo. Vamos a definir las metas, ¿sí? Vamos a aprender a definir las metas. Oye, pero ¿cómo se define la meta? Bueno, ya sabes qué es la meta, ¿no es cierto? Ya está claro el concepto de la meta, pero ahora, ¿cómo defines esa meta? Eso es algo muy importante. Esta clase va, y de todo el módulo 1, viene con todo este tema. De la clase 1 hasta esta, ya sabes, estamos pasando por un proceso y estamos llegando a algo mucho más hermoso que es este momento. Definir mi primera meta. Aquí tienes que tomar toda la atención. Esto es lo que te va a servir, ¿sí? Así es que voy a definir metas. ¿Cómo defino? Voy a ir a utilizar un método, ¿sí? ¿Qué método voy a aplicar? Voy a aplicar el método SMART, el famoso método SMART. Lo han aplicado las mejores empresas en el mundo y ahora lo vas a aplicar tú. Es un método sencillo, no necesitas ser un capo, no necesitas ser un experto, no necesitas ser un tipo superdotado en conocimientos, no. Solamente necesitas tener voluntad y querer hacerlo, porque este método es muy sencillo, es muy simple y es el más efectivo además que le ha funcionado a las más grandes empresas. Y es por eso que es popular. Pon el Google método SMART. Googlea, vas a encontrar método SMART y definiciones un montón. Y no te conformes con lo que te damos acá. Investiga más. Esto es parte nada más de todo un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el método SMART? El método SMART te va a permitir que a tu meta le pongas específico, que sea específico, entendible, que sea medible, que sea alcanzable, algo que se pueda hacer, que sea realista y que sea también temporal, que tenga un tiempo en el proceso de ejecución, ¿sí? Ahí ya tenemos más o menos más claro lo que es el método SMART. Pero no te preocupes, vamos a ir desglosando cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Voy a ver la S de específico. ¿Por qué digo que aquí tiene que ser específico? Por ejemplo, ¿qué me dice mi pizarra? Saco la pizarra. Establecer objetivos específicos será el primer paso del método SMART. Debes comenzar por metas simples y claras. Cuando una meta es muy ambigua, será difícil de alcanzar y acabarás dejándolo. Muchos dejan sus metas porque no es específica, no es clara y al final no funciona. Lógico que va a funcionar si ni tú entendías, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser específico. Ahora, para establecer este punto puedes hacerte varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cómo? Preguntas claras. ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Y cómo? Pero respóndelas, pues. ¿No es cierto? Entonces te voy a poner un ejemplo, como está en nuestra pizarra. No es lo mismo cuando yo digo, ¿no? Aprender idiomas, esto es ambiguo, porque si yo quiero ver como meta aprender idiomas, quiero mi meta aprender idiomas, entonces, ¿qué entiendes cuando digo aprender idiomas? A ver, tú piensa, ¿qué entiendes? Aprender idiomas, ¿qué te imaginas que quiero hacer? Aprender idiomas, ¿sí? Entonces, esto es ambiguo, ¿es específico? No es específico. Entonces, para ser más específico, ¿qué debo hacer? Debería decir, quiero estudiar inglés en la academia online o en una academia online. O sea, ya estoy diciendo que quiero estudiar inglés en una academia online, o sea, en línea. Estoy siendo específico. Es más, podría ponerle el nombre completo. Quiero estudiar inglés en la escuela Coaching Perú Online, en línea. Ahí tendría mi meta ya definida, sería específica, ¿cierto? Porque sería clara, ya entiendo. A diferencia de decir que voy a estudiar idiomas y no sé más, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia y ahí está el ejemplo claro. Es como cuando tú dices, voy a comprarme un auto. Ah, excelente, ¿esa es tu meta? Sí, esa es mi meta. Muy bien. O simplemente dices, voy a comprarme un carro. ¿Esa es tu meta? ¿Es específica? ¿Qué dices tú? Cuando digo, me voy a comprar un carro, ¿es una meta específica o no? Para que sea específica, ¿qué le falta? ¿Qué le añades? Ah, voy a comprarme una camioneta, marca Toyota, modelo tal, con tal. Ahí sería específica, ¿cierto? Entonces, miren cómo cambia.
Son herramientas que te ayudan a encajar simplemente lo que realmente tú quieres enfocarte, que sea específico, ¿sí? Específico, claro, ¿de acuerdo? Para que tu meta sea trabajable, sea parte del método SMART. Entonces, así empieza el método SMART. Ahora, medible. ¿Qué quiero decir cuando digo medible? Cualquier objetivo que marques debe ser medible. De esta manera podrás llevar el control y saber con certeza si estás alcanzando tu objetivo. Sí, por ejemplo, acá tengo un ejemplo muy bonito. A ver, este ejemplo, ¿qué les parece? Quiero que ustedes también analicen. Quiero leer más. ¿Es medible o no es medible? Cuando tú dices, quiero leer más en casa, ¿es medible? ¿Puedes medir? Vas a leer más. ¿Lo puedes medir? Lógico que no es medible. ¿Sí? Entonces, si yo digo, leeré 20 páginas al día o leer 30 minutos antes de dormir, entonces, ¿qué pasa? Si digo, voy a leer 20 páginas, ¿es medible o no es medible? Claro que es medible porque ya estoy dando la cantidad de las páginas. O si digo, voy a leer 30 minutos por día, ¿es medible o no es medible? Claro que es medible porque digo ya, voy a leer 30 minutos. Es distinto cuando digo, quiero leer más. No es medible. Entonces, es lo propio con tu meta o propósito. Te agarro estos ejemplos porque no he visto el trabajo del FODA, que me hubiera gustado tomar los casos prácticos, pero eso se puede ajustar más adelante, no hay problema, ¿ok? Vamos entonces con el tema medible, ¿sí? Entonces, puedes medir tus objetivos planteados llevando un calendario, un blog, una libreta, donde puedas ver el proceso semanal, el proceso mensual y también en general para poder alcanzar tus objetivos. Yo les sugiero el diagrama de Gantt, bájenlo del internet, es un diagramita donde tú pones las actividades que tienes que hacer y le vas a poner los días en que te va a tomar hacer cada actividad. Tú agendas los días, los calendarizas bonito y vas marcando lo que vas haciendo. Hazlo rústicamente, no te metas tanto a la tecnología para que encuentres el orden y el gusto y después lo vas a sistematizar. Claro que lo ideal es sistematizado, pero utiliza también las herramientas como en método aprender. Quiero aprender cómo es un gráfico Gantt desde el momento de inicio. Entonces, cuando tú calendarizas, le pones horario, le pones fechas a todo esto, vas a poder hacer medible tu proyecto, vas a poder hacer medible esa tu meta, ¿sí? Entonces tiene que ser medible. Si haces al azar y no sabes cuánto va a durar, pues no va a ser medible. Es como que digas, yo quiero leer, ¿sí? Correcto. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Tiene que ser alcanzable. A ver, vamos a la pizarra. No sirve de nada establecer objetivos que no puedas lograr plantear, en este caso, plantearse metas imposibles no te van a llevar a ninguna parte. Hay mucha gente que se plantea metas imposibles, metas que no van a poder cumplir, entonces simplemente pues no estás armando bien tus metas, ya se va a caer tu proyecto. Por ejemplo, dicen, ¿no? Este año quiero viajar a Marte. ¿Es alcanzable o no es alcanzable? ¿Qué dices tú? Este año quiero viajar a Marte. ¿Puedes viajar a Marte o no? A Marte podrás viajar, pero a Marte, el planeta, es un poco complicado. Pero hay gente que dice, sí, lo puedo hacer, porque me quedan unos cuantos años para poder hacer este viaje. Todavía retan, ¿no? Entonces, ¿es alcanzable? Bueno, yo particularmente que alguien llegue a Marte en el Perú, dudo, ¿no? No sé, de repente tú lo puedas hacer y para ti sea alcanzable, pero esto es totalmente inalcanzable para por lo menos un 99.9% de peruanos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Tengo acá, este año quiero viajar a 3 países de Europa, pero veo las opciones para ganar dinero mientras viajas. Entonces hay gente que sí puede ver la posibilidad de que mientras viaja, cómo genera dinero, de repente ahí tiene una meta. ¿Cuál es su meta? ¿Es posible que lo pueda hacer? Bueno, habría que analizar el tema de su empresa, ¿no? El tema de su marca personal, a qué se dedica, porque hay gente que viaja por el mundo y gana dinero, sí lo hacen, entonces, pero tienen una actividad específica a la que se dedican. Entonces, en esos casos sí podría ser,
¿no? Otra meta que no es alcanzable, definitivamente, quiero estudiar marketing en 2 días. O sea, en 2 días yo quiero ser un capo en marketing, quiero ser un trome, un experto, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es pues un objetivo poco alcanzable, ¿no? ¿Sí? En 2 días, totalmente inalcanzable, o sea, es probable, esto no lo va a poder hacer. Tú sabes que no lo va a poder hacer. O tú podrías ser un experto en 2 días. Tú necesitas entender que todo es un proceso. Y este proceso lleva su tiempo, lleva su momento. Y si es que no te adecuas, no te adaptas a la parte del proceso con el método SMART, desde ahora, desde el curso, entonces no vas a poder lograr el objetivo, no vas a poder lograr menos un propósito que está lejísimo, ¿sí? Entonces hay que trabajar y hay que fortalecer este tema. Sin embargo, estudiar ingeniería de sistemas en 5 años, ese sí es un objetivo claro, ese sí es alcanzable, ese sí es una meta. ¿Por qué? Porque eso ya está cronogramado, ¿no es cierto? Ya tiene toda una estructura, con una malla curricular incluida ahí, ya sabes cuánto tiempo demora. Entonces dices, ingresas a la universidad, voy a estudiar en 5 años. ¿Es alcanzable? Claro que es alcanzable, salvo que tú no pongas de tu parte y te quedes unos años más, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es alcanzable. Son ejemplos de metas alcanzables, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos por más ejemplos. Relevante. Tiene que ser también realista, ¿sí? Tiene que ser realista, ese es el término. Muchas veces ponemos metas que las mismas personas no saben muy bien para qué puede servir. O sea, ¿pero por qué quieres esa meta? ¿Cuál es tu meta? Oye, la verdad, mi meta no sé exactamente, ¿no? Entonces hay gente que simplemente probó una empresa, probó un negocio, le fue bien, está caminando, pero no sabe realmente qué cosa quiere al fondo. No sabe cuál es la meta. Él ya empezó, pero no sabe. Y puede estar yéndole incluso bien, pero es bueno aterrizar en algo concreto. Entonces, ahí decimos, debe haber una buena razón para poder conseguir tu objetivo y una meta orientada a resultados. Cuando tu meta tiene resultados claros, entonces te puede permitir ser parte de ese vehículo a tu propósito. Si no, simplemente no. Entonces, para esto es importante la motivación, es fundamental para alcanzar una meta. Señores, una persona motivada, una persona con actitud, trae grandes y enormes cambios, logra cosas grandes, cosas maravillosas. Una persona desmotivada contagia al resto, desmotiva, incluso en su área de trabajo. Una persona motivada lleva toda esa energía, transmite esa energía y hace el papel de un líder para poder lograr los propósitos y lograr, lógicamente, primero las metas y un propósito que lo espera. Entonces, busca un propósito, conoce tus metas, estructura tus metas, emplea estas técnicas y ahí tienes el tema de realista, ¿ok? Tienes que ser realista, tienes que saber lo que quieres. No te imagines, tienes que ser realista. No quieras llegar a la luna o hacer tu avión para irte a la luna cuando no vas a ser realista. La imaginación está bien, pero el pensar y el pensar metiéndote a la realidad, ser realista de lo que puedes y no puedes hacer, ayuda mucho. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente lámina. Acá está lo bonito. Acá está lo lindo. Miren, todo ese proceso lo cierras con un temporizador. Tiene que haber un tiempo. No puedes hacer una meta que no se define en un tiempo. Si esto no se define en un tiempo y en este tiempo no funciona, entonces has hecho algo mal. Estás trabajando mal. ¿Y qué tienes que hacer? Cortar todo de raíz. No sirve. Simplemente no sirve. Porque si tú has hecho el resto de los procesos, has cumplido con las reglas y no ha funcionado, entonces significa que el tiempo que has previsto no está bien. Tienes que reestructurar de nuevo, ¿sí? Y esto del temporizador es fundamental. ¿Por qué? Porque tú tienes que someterte a cumplir lo que vas a cronogramar. Te hablé del gráfico de Gantt, ¿sí? Ayuda mucho, pero si tú no cronogramas, no estructuras los tiempos de cada actividad, entonces no vas a lograr esta meta. Y por eso es importante enmarcarnos en el calendario del tiempo. Entonces,
el tiempo tiene que ser limitado. Si dices que va a ser el proyecto que vas a hacer para un mes, tiene que funcionarte en el mes. Si tú pones ese proyecto para el año, tiene que darte en el resultado del año. Si tú pones ese resultado de tu meta para 5 años, tiene que darte ese resultado en 5 años. Pero todo tiene que estar bien estructurado. Entonces, lo que se hace ahora con estos métodos SMART, con las metodologías ágiles, con los cursos en línea ágiles, se acortan las metas, se hacen las metas chiquitas. Y esas metas chiquitas son alcanzables, claro que son alcanzables, pero para eso depende doble compromiso y mucha actitud. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis en el temporizador. El tiempo es importante y las metas chiquitas te ayudan a crecer mucho más porque las cierras, las cumples y das un siguiente paso. Pero si no las cierras, no las cumples, no vas a poder dar el siguiente paso, te vas a quedar ahí, trancado, como un carro dentro de todo un tráfico sin salida. Y eso nos pasa, nos está pasando. Y hay factores que pueden ayudar a que no cumplas tus metas en el temporizador. Entonces puedes hacer algunos ajustes, sí, pero trata de que esto sea muy bien elaborado, que se ciña a la realidad, lo que vas a poder cumplir, de manera que no pase lo que hemos visto en la imagen anterior, la frustración de no haber logrado lo que has querido hacer porque no te funcionó el tema del temporizador. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si me voy a la pizarra, y voy a leerles esta parte, el tiempo limitado, me dice, tiene que tener una fecha de finalización. Cuando pones la fecha de finalización, te comprometes a hacer todo lo posible para lograrlo. ¿Sí? Entonces, es como cuando había el examen o tenías que entregar un proyecto en esa fecha establecida, hay que cumplir con el plazo y entregarlo en la fecha. La tensión que se crea también en la situación de tener que terminar en una fecha hace que los resultados sean significativos. Cuando tú sabes que tienes que terminar eso en una fecha, te comprometes, y si es que no estás comprometido, estás ajustado y lo tienes que hacer. Pero si no te pongo una meta, ¿qué pasa? Te da igual, haya o no haya resultado, te va a dar igual. Pero si tú tienes que cumplirme una meta, vas a tener que esforzarte y lograr esa meta. Y es por eso que ahora todas las empresas, incluido el aparato estatal, ya están pidiendo a la gente trabajar con resultados, trabajo por resultados, y es lo que mejor funciona. Porque la gente que no tiene el compromiso de trabajar por resultados, no te logra los resultados. Y esto es algo en el que se tiene que enfocar uno para hacer fuerza y empezar a cambiar este sistema. Pero para que esto entienda la gente, tú tienes que cambiarles el chip. Y para eso hay que entrar mucho en el tema de PNL, cómo funciona el cerebro de la gente, y es un trabajo duro que hay que hacer. No se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, es parte de un proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces de eso trata el tema del temporizador. Ahora que tienes claro el tema del método SMART, yo quiero que tú practiques y quiero que tú empieces a moldear tu marca personal o la empresa a la que quieres apoyar con este método SMART. Mira que no es difícil, no es complicado. Todo lo que te estoy dando es de la forma más simple, las herramientas más simples, más interesantes, más intensas además. ¿Ya? Ahora, hay algo bonito que también te quiero compartir. ¿Ustedes han escuchado hablar del SARS? ¿Qué es el SARS? El SARS es el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular permite que tu cerebro te ayude a que puedas caminar en este proceso. Cuando tú te enfocas en algo, cuando tú piensas en algo, se activa el sistema de activación reticular. Y el sistema de activación reticular ayuda al lado consciente del cerebro a que esta tarea se vaya creciendo, de que nuestro cerebro vaya creciendo, vaya haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, con información privilegiada del proyecto en el cual estoy enfocado. Los explico con ejemplo, y esto lo he hecho en PNL. Cuando ustedes ven, y seguramente alguna de ustedes ha visto a una mujer embarazada en la familia, o tú estabas embarazada, o tu esposa estaba embarazada, el momento que se embarazó tú sales a la calle y de pronto en el lugar donde andas ves muchas embarazadas, muchas barrigas grandes. ¿Qué ha pasado? Que tu
tu mente, tu cerebro consciente está pensando en ese momento en el embarazo, está viendo ese embarazo, está en la cabeza el embarazo. Y el sistema de activación reticular hace que veas y notes en la carretera, en el lugar donde están esas personas, o sea, te enfoques, tu cabeza, tu sistema de activación reticular te hace ver a todas las embarazadas. ¿Te ha pasado eso? Si no te ha pasado, en algún momento te va a pasar, a algunos ya les pasó. O te has comprado un carro o te has comprado algo, cualquier objeto. Entonces tienes tu objeto y empiezas a ver el mismo aparatito que tenías o el mismo carro que tienes que otros también tienen y dicen, oye, todo el mundo tiene esto, ¿no? Todo el mundo. Lo que pasa es que lo que está con tu lado consciente activado, jala al sistema de activación reticular que se centra y se concentra y da fuerza a esto. Y es así como funciona el sistema reticular. Cuando metes cosas negativas a tu cabeza, cuando metes cosas de, por ejemplo, la desmotivación, el que no puedo, es que difícil, es que tal. Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema de activación reticular te va a jalar para atrás y te va a ayudar a hundirte más en ese proceso y en esa depresión. Pero si tu cerebro consciente dice que sí voy a poder hacer esto, lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo, el sistema de activación reticular, tu cerebro va a crecer y va a empezar a relacionar las cosas que están alrededor con tu proyecto y lo que está enfocado en tu cerebro consciente. Y eso tiene justamente mucho que ver con el tema de la neurociencia, que se practica mucho ahora. Entonces, miren, la neurociencia, por ejemplo, te dice cómo hackear tu cerebro. Oye, hackear mi cerebro, ¿te estás loco? No, no estoy loco. ¿Qué puedes hackear tu cerebro? De ti depende. Tú eres un hacker para tu cerebro. Hackealo para bien. Métele cosas buenas a tu cerebro. Utilízalo. Utiliza tu cerebro consciente para jalar al sistema de activación reticular y que se agrande tu cerebro con información. Métele conocimientos, métele esta información a tu cerebro. ¿Sí? Entonces, hay muchos trucos, ¿no?, que han utilizado los grandes empresarios para hackear su cerebro y para lograr ¿qué cosa? El éxito. Lograr el éxito, lo más grande, lo más bonito. Entonces, hay trucos como, por ejemplo, la visualización, la escritura de tus metas, tienen una base sólida en la ciencia. La visualización es algo tan lindo, tan bonito, tan importante. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres comprar el carro que quieres comprar? Visualízalo, mételo a tu cabeza, visualízalo. Tú lo vas a visualizar, mira, imagínate, cierra los ojos, velo tal cual, ¿sí? ¿Quieres hacer la casa de tus sueños? Visualízalo y míralo tal cual, como quieres. Desde la cocina, los baños, los cuartos, la sala, el patio, mira todo, o sea, visualiza lo que quieres lograr, visualiza eso. ¿Qué quieres lograr con tu marca personal? Estar en el mejor escenario, dictando una charla magistral a miles de personas. Visualiza eso, visualiza, mételo a tu cabeza. ¿Sí? Entonces, lo visual hace más rico y son partes muy importantes porque activan tu sistema de activación reticular y ayudan a que te vas a enfocar mejor en lo que quieres lograr. Y esa es una recomendación que te dejo y te digo que practiques visualizar las cosas que quieres. Visualiza terminar este curso bien y ser un consultor y un experto en marketing. No vas a ser el dominador absoluto, pero vas a ser el líder. El líder es el que organiza, el que estructura, el que sabe qué piezas necesito para armar este proyecto, qué profesionales necesito para determinadas áreas que pueden sumar en un plan estratégico. Fíjate, no tienes que ser tú el saberlo-todo. Tú no vas a ser el contador, el abogado, el administrador, no. Pero vas a ser el líder que va a poder reestructurar, reorganizar, consolidar, darle las herramientas, medir las herramientas y ejecutarlas. Ejecutarlas en el tiempo. Con todas estas recomendaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tu cerebro no te va a llevar a ningún lugar si tú no le dices a dónde quieres ir. Te dejo esto para que lo pienses. ¿Sí? Tu cerebro no te va a llevar a ningún lugar si tú no le dices a dónde quieres ir. No te va a llevar. ¿Quién tiene que trabajar en eso? Eres tú. La responsabilidad está en ti. El trabajo está en ti mismo. Yo no puedo hacer nada. Nadie va a hacer nada. Tú puedes hacer todo. Tú eres el que puede lograr. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar herramientas. Yo te puedo compartir más herramientas. Pero si no veo tu compromiso, vamos a llegar hasta donde tú quieres llegar. Recuérdate qué pasa con una persona desmotivada y una persona motivada. Hay marcadas distancias.
Te mando un fuerte abrazo, pero antes te dejo un trabajo. A ver, quiero dejarte un trabajito para que también te esfuerces un poco, porque no hay nada mejor que aprender investigando, ¿sí? Vas a aprender a buscar la ley de las prioridades, que es la ley de Pareto. ¿Para qué? De todo lo que hagas, del 20% que tú haces, tienes que lograr el 80% de rendimiento. Pero lo que pasa con las personas es al revés. Hacemos las cosas en un 80%, nos dedicamos, nos esforzamos el 80% y solo tenemos el resultado del 20%. Y tiene que ser al revés. Tenemos que nosotros hacer un trabajo del 20% para un resultado del 80%. No al revés. ¿Ok? Entonces investiga esto de la ley de prioridades, la ley de Pareto, y vas a poder entender lo que te estoy diciendo. Esto sí te lo dejo para ti, para que puedas buscar información y que tengas información. Cuanto más información busques, mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto llegamos al final del primer módulo, llegamos a cerrar el primer módulo, y lo único que te quiero decir en esta parte final es, si has visto de la primera clase hasta esta, puede parecer tedioso, aburrido, cansado, incluso, o puede parecer muy interesante si le has puesto la atención debida. Cuando tú quieras hacer algo, este material es resumido, no te imaginas de cuánto tiempo, pero te lo estoy entregando para que tengas la facilidad de utilizarlo, ¿sí? Y te lo estoy dando de la manera más simple. Podría ser un poco más complicada la clase utilizando otras técnicas y otras metodologías. Pero lo que estoy utilizando contigo son herramientas sencillas, simples de utilizar, fáciles de utilizar, con resultados muy positivos. Ya después de esto, vamos a entrar de lleno a lo que son las redes sociales más usadas, cómo utilizarlas, generar contenido de alto valor y que tú hagas el trabajo de marketing, pero el marketing de verdad. Esta es la última clase del tema de la reestructuración, y hasta acá espero que hayas entendido, espero que hayas logrado sintonizar y entender lo que tienes que hacer. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, sigue el curso, invita a tus amigos, comparte, no seas egoísta, hay que empatizar un poco con el resto, hay que compartir nuestros conocimientos y de eso se trata. Te mando un fuerte abrazo nuevamente y te espero ya en el siguiente curso, en el siguiente módulo, que va a ser el módulo 2, hablando del tema de las redes sociales y todo lo que tienes que conocer. También vas a crear tu fanpage personal y vas a crear el contenido. Un abrazo para todos, nos vemos.